eso arrancamos ya, porque ya nos acompaña bajo esta pérgola de Córdoba TV en tu barrio, de PTV Córdoba, Francisco Mora Sánchez, presidente de FAPA Ágora, de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Ángela, buenas tardes. Y muchísimas gracias, bueno, pues por propiciar este encuentro que nos permite hablar de educación. Antes de comenzar la entrevista nos comentabas, ¿no? Hay que hablar de educación, hay que hacerlo más, así que hoy aprovechamos la coyuntura y también te decimos en la propia entrevista que, bueno, que os estamos esperando para seguir conociendo cuál es la labor que desarrolláis desde FAPA Ágora y cuáles son las urgencias con las que se encuentran los diferentes AMPAs. Bueno, yo por supuesto agradeceros que nos dais la oportunidad de hablar de educación. Como te he dicho antes, se habla poco de educación y cuando se habla mal de educación. Muchas veces cuando hay una noticia educativa siempre es en plan negativo y nunca en plan positivo, y tenemos mucho que hablar en positivo de educación. Por tanto, nosotros desde la Federación dispuestos cada vez que nos llaméis a hablar de educación y venir las veces que haga falta. Pues muchísimas gracias, Francisco. La Federación se encuentra integrada por las asociaciones de padres y madres de la enseñanza no universitaria en centros sostenidos con fondos públicos y, bueno, en positivo hay que decir que cada año son más las AMPAs federadas. Es cierto, es decir, tenemos la suerte que en nuestra federación tenemos prácticamente el 94% de las AMPAs de toda Córdoba y provincia, es decir, somos prácticamente el 100% de las AMPAs, todas federadas, y por tanto representamos a muchísimas madres y padres andaluces y cordobeses, y por tanto nos llega todos los problemas, alegrías y quizás posibles soluciones de los temas que ellos tengan, ¿no? Es decir, estamos muy involucrados en el tema educativo y por supuesto para solucionar todo lo que sea dentro del ámbito educativo y como he dicho antes, y para solucionar sobre todo problemas que son difíciles muchas veces de entender, pero que son muy sensibles, ¿no? Porque cuando nos llegan los problemas a esta federación suelen ser problemas muy sensibles y entonces pues cuesta trabajo primero afrontarlo y luego dar una solución que a la familia o incluso a la consejería, en este caso a la educación, le sea buena, ¿no? Y es que las AMPAs desempeñan un papel fundamental, ¿verdad?, en la buena marcha de esos centros educativos. En ese día a día son muy responsables y muy protagonistas, ¿verdad?, en muchos momentos de situaciones que solo se desatascan, que solo se solucionan gracias a la intervención, ¿verdad?, de esta figura. La verdad que sí, es decir, muchas veces cuando se habla en los medios de comunicación, incluso muchas veces se le achaca a las familias de que no participan en los centros educativos, yo siempre digo que es falso, es decir, las familias y las madres y los padres de los centros educativos participan y además participan bien dentro de nuestros centros y además participan siempre con la idea no solamente de solucionar los problemas que tienen para sus hijos, sino para solucionar los problemas que tienen para los hijos de los demás. Hacen una globalización de los problemas del centro educativo y lo hacen suyo y lo intentan solucionar. Decirte que las AMPAs andaluzas, en este caso las AMPAs de Córdoba, es el movimiento asociativo más grande que existe en España, es decir, a nivel andaluz es el movimiento asociativo más grande que existe, totalmente voluntario, y que participan las madres y los padres sin ningún interés. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor, muchas veces eso se nos olvida, es decir, atendemos nuestros consejos escolares que suelen ser por las tardes, saliendo de nuestro horario profesional, nuestro horario de trabajo para acudir y participar en los centros, participamos como delegados y delegadas de madres y padres para solucionar problemas en los centros y ayudar junto con el profesorado a una mejor educación, y a veces eso no se refleja en la sociedad. Son movimientos grandísimos y que no se evalúa y que no se le da el valor tan importante que tiene dentro de la educación. Muchas veces las familias salen a los medios de comunicación para lo negativo y no se dice todo lo positivo que se hace dentro de nuestros centros. Una entidad no confesional, progresista e independiente en lo administrativo y en lo político, que defiende los derechos e intereses de los padres y madres asociados en lo relativo al proceso educativo de sus hijos y que presta un asesoramiento integral a los mismos. Esto hace que, bueno, vuestra agenda sea interminable, intensiva, muy apretada y que requiera efectivamente de esa vocación de servicio de todas las personas que componéis esa directiva. Además, bueno, una federación que lleva muchísimos años en marcha, que nacía en el año 82 y que a lo largo de estas más de 3 décadas ya ha sido distinguida con galardones como esa medalla Andalucía en 2004. Más de 30 años, Francisco, con y por la educación pública. Exacto, yo creo que eso es lo importante. Más de 30 años trabajando por una educación pública igualitaria, de equidad,
donde todas y todos tengan los mismos derechos dentro de nuestro centro, y el único fin que tenga es que todos tengan éxito educativo. Es decir, ese creo que es el fin que tenemos que tener dentro de la educación pública. Y claro, y para eso hace falta una participación real de la familia dentro de nuestros centros educativos. Y desde esta federación lo que hacemos es hacer cursos de formación, formar a las familias para que participen no solamente de una forma esporádica o de una forma solamente superflua dentro de la escuela, sino de una forma íntegra, de una participación directa y fuerte dentro de nuestros centros educativos a través de los consejos escolares. Y voy a dar un dato que yo creo que es importante de la labor que se está haciendo desde las AMPA. Es decir, hace relativamente pocos años, digamos que el mayor interés que se tenía dentro de nuestra federación y dentro del movimiento asociativo de madres y padres era que se votara cuando llegaba la elección de los consejos escolares. Es decir, era fundamental que las familias supiesen que había que votar para que tuviésemos representantes dentro del consejo escolar de nuestro centro. Bueno, pues ahora ya hemos pasado de eso. Es decir, ahora tenemos representantes dentro de nuestros consejos escolares, tenemos representantes de nuestros delegados y delegados de madres y padres, y encima tenemos suplentes. Sí, nos sobran. Hemos pegado un salto de cantidad a un salto de calidad. ¿Por qué? Pues porque las familias se han dado cuenta, nuestras madres y nuestros padres se han dado cuenta de que para que haya calidad educativa hace falta una participación real dentro de nuestros centros. Y así se está haciendo. Por desgracia, con la nueva ley de educación, con la nueva LOMCE, a la familia nos apartan de esa representación, de esa participación real dentro de nuestros centros, nos apartan y nos dejan un poco al margen. Bueno, desde Andalucía también es cierto que han paliado ese problema, pero está ahí. Es decir, muchas veces lo que te he dicho al principio, la poca importancia que se le da a la familia, a la participación de la familia en nuestros centros, cuando es un factor fundamental, que además eso lo dice la OCDE, lo dice el informe PISA, es un factor fundamental para la buena calidad y para el éxito educativo del alumno. Sin embargo, no nos dan todo el espacio que nosotros quisiéramos. Y esta puesta en valor de la labor que realizan las diferentes AMPAs está presente en ese manifiesto, ¿verdad? Sí. Que publicabais, que subíais hace muy poquito a ese perfil de Facebook, junto a otras reivindicaciones como el que se dote a la enseñanza pública con una financiación suficiente, un mayor desarrollo de la formación profesional y ese reconocimiento social, ¿verdad? Que se tiene que ver lógicamente traducido en un margen de maniobra que sea significativo, ¿verdad? Para las AMPAs. Tú, Francisco, llegas desde APA Coral, del Instituto de Enseñanza Secundaria, Rafael de la Hoz, tienes esa experiencia previa antes de asumir esta presidencia, y bueno, a pesar de ese margen de maniobra que se ha visto empequeñecido, ese radio de acción, este mismo fin de semana tenían lugar, ¿no?, las jornadas sobre participación de las familias en la escuela pública, así que bueno, pues se sigue persiguiendo el que los padres y las madres estén bien pertrechados, ¿no?, que conozcan cuáles son las herramientas que pueden utilizar para mediar en determinados conflictos y en determinadas situaciones. Correcto, es decir, que entendemos que para una buena participación en los centros hace falta también una buena formación de la familia, es decir, porque muchas veces el problema que tenemos de convivencia y se conoce a través de los medios de comunicación y que todo el mundo conocemos que existe en otros centros, que cabe decir que son muy pocos. Es decir, tened en cuenta que son muchas madres y muchos padres los que atraviesan y los que funcionan a través de nuestros centros educativos y se cuentan con los dedos de la mano los problemas de convivencia que existen en nuestros centros. Es decir, para una buena participación hace falta una buena formación de la familia, pero también es cierto que las familias tenemos un principio y un fin de caducidad de funcionamiento, porque nosotros somos representantes de nuestros hijos hasta que son mayores de edad, o sea que tenemos un paso por nuestras AMPAs, por tanto tenemos un principio y una fecha de caducidad, por tanto, y en ese tiempo tenemos que dar lo máximo de sí, es decir, pero lo que intentamos realmente es que las familias participen correctamente en nuestros centros y por supuesto en una enseñanza pública, en que entendemos que es la enseñanza que le da a todos los niños y a todas las niñas la posibilidad de tener éxito educativo. No apartamos y no hace diferenciación, no como otra enseñanza. Es decir, yo creo que ese es lo positivo de la enseñanza pública y por eso trabajamos y por eso también ese manifiesto. Es decir, nosotros entendemos que hace falta decir que hace falta una enseñanza pública de calidad, que no se puede recortar, que no se puede hablar nunca de gasto educativo, como se habla desde el gobierno central, que hay que hablar siempre de inversión educativa, que no podemos tener menos dinero en educación que hace 10 años, con menos profesorado, con menos recursos en nuestros centros,
que no podemos hacer eso, que tenemos que ir avanzando en educación, que somos el país de la Comunidad Económica Europea que menos gasta en educación, y yo creo que el dinero y la calidad van muy unidos. Contra más recursos tengamos en nuestros centros educativos, mayor calidad tendremos, porque le vamos a dar a los niños lo que necesiten, cosas que ahora hace falta. Bueno, y en este encuentro, como decíamos, celebrado los días, el pasado fin de semana, se trataban algunos de estos asuntos y, por supuesto, toda esa actualidad. También tenemos que hablar en esa agenda reciente que en estos días maneja FAPA Ágora, de esas instrucciones sobre el programa de gratuidad de los libros de texto para el curso que entra el 2015-2016, también sobre la organización y funcionamiento de las enseñanzas bilingües. Precisamente, Francisco, este fin de semana, los días 13 y 14 de junio, estas novedades educativas se exponen en el 11º Congreso de Educación de CODAPA en la provincia de Córdoba, concretamente en Cabra. En Cabra, sí. CODAPA es la Confederación de Federaciones Andaluzas, es decir, que tenemos las 8 federaciones andaluzas están en CODAPA, y ese congreso lo tenemos en Córdoba. Y nos encontramos con el curso en el que viene, en el que tenemos muchas novedades educativas, es decir, tenemos un currículum de primaria que se pone en funcionamiento, porque este ha sido un curso de transición, se pone en funcionamiento en el 15 y 16, por tanto hace falta que las familias conozcan realmente qué se van a encontrar sus niñas y sus niños en ese currículum de primaria, en los libros, y cuáles son las competencias clave que se van a trabajar. Y lo que también es importante, tenemos un currículum de secundaria, hay una novedad en secundaria que se van a poner en funcionamiento, porque estamos ya con la nueva ley LOMCE y por tanto nos obligan a tenerla, que se van a encontrar las familias con esa nueva ley. También es cierto que por parte de esta confederación, por parte de la CODAPA y todas sus federaciones, se le pidió a la Consejería de Educación que parase un año más la adaptación del LOMCE en secundaria. Así se ha hecho, es decir, la LOMCE funcionará en Andalucía a partir del curso 16-17, por tanto tenemos también en secundaria un año de transición, primero para ir adaptándonos, y segundo, que yo creo que es importante, para ir adaptando ese currículum de secundaria y esos libros de texto en los que, digamos, tenemos que adaptar un poco a la realidad que tenemos social y a la realidad que tenemos con nuestros libros. Y también da pie a hablar de la gratuidad del libro de texto, es decir, y ahí también influye mucho la participación de la familia. Es decir, en Andalucía yo creo que es la única comunidad autónoma que tenemos por ley, y porque nuestro estatuto andaluz así lo dice, gratuidad del libro de texto a nuestros niños y nuestras niñas, ha sido porque las asociaciones de madres y padres lo han pedido desde hace 30 años. Hace 30 años que es una reivindicación constante que hemos hecho las familias en los centros educativos. Bueno, pues ya lo tenemos. Bueno, pues tenemos que conseguir que no solamente sea el libro de texto, sino que sea todo el material que haga falta en nuestros centros. La enseñanza tiene que ser gratuita. No puede haber ningún niño, ninguna niña que por dinero y no por no tener recursos no tengan las mismas posibilidades de éxito. Y ese es el fin de las federaciones y ese es el fin de nuestras AMPA. Garantizar esa igualdad de oportunidades y, bueno, pues poner a la educación en el lugar que le corresponde, ¿verdad? Como ese motor fundamental de desarrollo. Venimos de un mes, Francisco, pues intenso, ese sorteo público de escolarización, en el que tampoco han dejado de, bueno, pues de salir esas iniciativas de la propia federación, como ese certamen, primer certamen de poesía infantil, la infancia infinita de las palabras. También queremos que los pequeños, ¿verdad?, claro, se involucren con esta tarea, porque a fin de cuentas ellos son los beneficiarios, los protagonistas, y deben ser pues también protagonistas de ese cambio. Y bueno, ya sabemos que los escolares volverán a clase el 10 de septiembre, que este año los universitarios lo harán un día antes, de momento en la recta final del presente curso. Me imagino que desde FAPA Ágora no se deja de trabajar, pero bueno, ¿cómo se viven estos momentos en los cuales no solo se es presidente, no solo se pertenece a ese determinado AMPA, sino que también como papás, como mamás, pues estamos viviendo esos nervios y ese esfuerzo, ¿no? Pues ahora ya un poco casi dejándonos llevar ya por el final del curso, a ver cómo acaban los niños el curso, si lo acaban bien, si lo acaban mal, y aunque parezca que no, es casi preparando el siguiente, es decir, porque los que tomamos la responsabilidad, o los miembros de junta directiva de las AMPA, los miembros de junta directiva de las federaciones, que tomamos esa responsabilidad, estamos prácticamente todo el verano trabajando, es decir, claro, que es verdad. Que es decir, no parezca que se detiene no, la porque tarea, ¿no? Quiero recordar que esta nueva ley de educación apareció
en agosto prácticamente nos encontramos con un borrador y nos pusimos a trabajar en ello. Es decir, que ahora tenemos la gratuidad del libro de texto, en la que se ha hecho unas instrucciones de funcionamiento. Dentro de nada aparecerá unas instrucciones de comedores, y de todas esas instrucciones que constantemente nos están sacando la consejería, que saca la consejería, desde las AMPAs se les trabaja y se les hace aportaciones y le damos nuestro punto de vista. Es decir, nosotros no paramos, nos relajamos sí, porque nos llegan las vacaciones con nuestros alumnos, pero no paramos, ¿no? O sea, que esto es desde que nos metemos en este movimiento, que además te absorbe, porque yo siempre digo lo mismo, si se cobrase no sería lo mismo. Es decir, se hace porque uno le da la gana, porque uno quiere, y eso es un valor infinito. Y entonces pues te vas absorbiendo, te vas implicando más, y luego cuando sales yo supongo que se echará en falta, pero vale la pena. Yo decir a las madres y los padres que se impliquen en la educación de su hijo, que se impliquen en los centros educativos de su hijo, que vale la pena y conseguirán mucho. Muchos los objetivos, los desafíos que impone, bueno, pues la propia actualidad de la enseñanza, también los que se marca la propia federación. Ahí, bueno, en los últimos años tenemos ese primer plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación, planteado ya en el plan de actividades del curso 2013-2014. Recordemos que este 2015, Francisco, comenzaba con la elección de esa nueva junta para los 2 próximos años. ¿Cuáles son los retos o, digamos, los grandes propósitos de este nuevo equipo? Bueno, es que los retos del movimiento de padres siguen siendo los mismos, es decir, claro, lo que intenta es que son los mismos, muchas conquistas, que todavía están pendientes. Yo recuerdo a una persona que decía que en educación los pasos son muy cortos, se hace un camino muy largo pero con pasos muy cortos, se van consiguiendo conquistas. Hemos tenido gratuidad del libro de texto hace relativamente poco tiempo y sin embargo se llevan pidiendo hace 30 años. Bueno, pues los retos son igualdad en nuestros centros, recursos necesarios para que nuestros niños con menos capacidades puedan salir adelante, que tengan éxito educativo el 100% de nuestro alumnado. Es decir, no podemos consentir que ningún niño se quede atrás, y para ello hace falta poner recursos. Pues es nuestro reto, estar ahí machacando, trabajando, reivindicando más profesorado en nuestros centros, más personal para necesidades educativas de apoyo, más profesorado de educación especial, más logopedas, más lo que haga falta, más inversión. En educación hay que invertir y no se puede quedar atrás. Y esa reivindicación la tenemos de hace 35 años y la seguirán teniendo los que vengan, otros 35 años más como mínimo, porque es que en educación no podemos parar. Y eso, por tanto, lo que teníamos antes, lo tenemos ahora. ¿Hemos conseguido algo? Bueno, pues un pasito más. Por ejemplo, libro de texto, ¿lo tenemos? Bueno, pues a lo mejor hay que ir pensando que los libros de texto sean libros digitales para nuestros alumnos. Bueno, pues vamos a seguir trabajando en la línea de libros digitales. Son detalles, pero que vamos avanzando, ¿no? El mes pasado CSIC precisamente pues reincidía en esa necesidad de dotar de recursos humanos materiales a los diferentes centros, volvía a hacer hincapié en esos recortes. Por otro lado, desde el Gobierno andaluz nos encontrábamos con diferentes anuncios en estos días, la actuación de esos 15 ciclos de formación profesional dual, la alternancia en 13 centros para el próximo curso, o la beca 6.000 que llega, bueno, pues a esos 1.500 alumnos de un total de 10.031 de ese cuerpo de educandos. Como decimos, bueno, pues muchas piedras en el camino, ayudas para unos insuficientes, para otros, pues bueno, lo que se puede afrontar en este momento. Ya, bueno, hoy precisamente nos vamos a encontrar con que va a ser posible la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Estos 80 días en los cuales el Gobierno andaluz ha estado, bueno, pues prácticamente paralizado, con un gobierno en funciones, sí, también afecta, y de qué manera lo hace a la enseñanza pública, ¿no? Claro, es decir, yo creo que todo lo que sea ese impasse de sí o de no, pues hace un mal favor al funcionamiento de la educación. Es decir, también es decir, y voy a romper una lanza a favor del Gobierno andaluz, y el esfuerzo que se está haciendo en Andalucía por la educación pública no se está haciendo en ningún otro sitio. Es decir, acaba de comentar la beca 6.000, es decir, yo creo que es una beca que hace que nuestros niños y nuestras niñas puedan estudiar un bachillerato. Los niños que no tienen posibilidades económicas pueden estudiar un bachillerato. Se están manteniendo con sudor, a base de recortes en otras cosas quizás menos importantes, pero se están manteniendo en Andalucía la gratuidad del libro de texto, se está manteniendo en Andalucía el plan de apertura de centros, que es que nuestros niños y nuestras niñas tienen un aula matinal, un comedor y unas actividades extraescolares. Se está manteniendo en Andalucía el plan SIGA, que se le da a los niños de comer las 3 comidas en nuestros centros educativos. Yo creo que eso hay también que poner en valor, y cuando comentaba al principio, hay que decir lo positivo de la educación, y eso lo tenemos.
Y muchas veces parece que la educación no hace nada, va muy mal, hay mucho abandono escolar, hay mucho fracaso, pero bueno, es decir, Andalucía hasta hace unos años estaba en la cola de la educación. Bueno, ya estamos por encima de la media. Hemos subido 7 u 8 puntos en matemáticas, en lengua, etcétera, etcétera. Bueno, vamos dando esos pasitos. Bueno, pues vamos a ponerlo en valor, vamos a trabajar todos en esa línea. Y lo que realmente hace falta es que los políticos se pongan de acuerdo en educación. Es decir, que hagamos un gran pacto social por la educación y que de una vez por todas la educación no se toque. Y tengamos claro que la educación es un futuro de un país y no se puede manejar como moneda de cambio. Un plan por la educación que, bueno, pues la libere o la proteja de esos cambios de siglas, de partidos políticos, y en el cual pues se incluya, como se ha querido recordar, en ese congreso internacional celebrado en el Salón Mudéjar del Rectorado, que se clausuraba este mismo fin de semana, sobre el poder de la educación en la cooperación al desarrollo, que se incluya también, ¿verdad? No solo como asignatura, sino que en este año europeo del desarrollo se quiere recordar que de manera transversal pues debería estar muy presente, ¿no? Esta conciencia pues desde esas aulas en las que se trabaje la necesidad de sensibilizarnos con nuestro entorno, con el inmediato y con el no tan inmediato. Pues la verdad que sí, es decir, la educación tiene que, decía un filósofo, que para educar a un niño no es solamente hace falta una persona, se hace falta una tribu, es decir, que tiene que educar todo. En un centro educativo tiene que educar desde el portero que abre la puerta por la mañana para que nuestros niños entren, hasta el director, la limpiadora, los profesores, las madres, los padres, el anciano que pasa por la calle. Tenemos que educar todos, es decir, la educación es un tema de todos, no podemos quedarnos ajenos y no hacer en el centro educativo una burbuja. Por eso es tan importante que todos nos impliquemos y por eso es tan importante, a que algunos parezca que no, esa asignatura que muchas veces nos sirve como arma arrojadiza, que fue la educación y que es la educación por la ciudadanía. Es decir, yo entiendo que la educación por la ciudadanía es una asignatura que tiene que estar en nuestros centros educativos. Tenemos que a nuestros hijos y nuestras hijas educarlos, que no solamente es en aprender conceptos. Es decir, un niño no puede ir a un colegio solamente a aprender matemáticas, lengua y latín y lo que haga falta, no, tiene que educarse. Y educarle es conducirlo, y es enseñarlo, y hay que enseñar a respetar, a ser democrático, a ser participativo. Por tanto, de esa manera transversal, como tú bien has dicho, de esa manera transversal en todas las asignaturas, habría que meter algún tipo de tema de estos, porque el profesor está para educar a nuestros hijos. Y además hablamos de educación en un barrio, en una barriada que ha sido ejemplar, ¿verdad? Que si bien, bueno, pues se encontraba en sus orígenes con este grave problema, ¿verdad?, de no disponer de ese centro adecuado de enseñanza, pues su coordinadora de enseñanza pues fue todo un ejemplo de participación ciudadana y, bueno, de un colegio de 8 unidades, el Virgen de Linares, con el que se contaba en los años 60, pues llegaría, ¿verdad?, gracias al esfuerzo vecinal, que es referente en la historia del movimiento ciudadano cordobés, la creación de ese Instituto Ángel de Saavedra, tan ansiado por generaciones y generaciones de vecinos de Santa Rosa. Vaya que sí, es decir, que es que muchas veces, y es la realidad, muchas veces cuando se empiezan a hacer centros educativos, vamos un poco a remolque de lo que nos pide la sociedad. Bueno, aquí hay que pedirle a la administración esa diligencia, hacer bien los cálculos y saber lo que nos va a demandar la sociedad, lo que nos demanda el barrio, ¿no?, a corto plazo. Es decir, que aquí es un barrio que creció mucho, creció rápidamente y necesitaba de esos espacios donde nuestros niños tuviesen tanto en primaria como en secundaria. Por suerte ya está todo más o menos solucionado, y también hay que decir que tanto en este barrio como en toda Córdoba, nuestros hijos y nuestras hijas pues entran en el centro educativo que eligen prácticamente. Es decir, tenemos en Córdoba un 97% de alumnado que entra en el centro que elige en primera opción. Yo creo que eso también es importante de decir, es decir, que los padres y las madres pueden estar tranquilos porque su niño va a entrar en la zona donde lo han pedido y más concretamente en el centro que han pedido, y eso es un logro de todos, evidentemente de la familia y de los barrios, en este barrio en concreto, reivindicando esos espacios educativos que hacían falta y ya los tienen, y de la administración para cada vez ir coordinando más esos espacios. Bueno, pues nos quedamos con esas victorias, como decíamos, de una lucha que continúa, una defensa por ese derecho a la educación pública, gratuita, de calidad. Esperamos, Francisco, encontrarte muy pronto, bien sea pues en uno de estos puntos de estos barrios maravillosos que estamos visitando cada semana o en nuestro plató habitual, así que pues bueno, más que invitadísimo, a tu casa vienes. Pues muchas gracias, cuando queráis, no
no tenéis más que llamarnos y para hablar de educación estamos seguros. Te tomamos la palabra, Francisco. Muy bien, Muchísimas a gracias. ti.